Acepté unas vacaciones con mis padres y mi hijo. Despertamos solos en el bosque. Sin comida. Sin señal. Con una nota que decía, lo que dejamos atrás era un peso. Nunca imaginé que el mayor acto de traición en mi vida vendría de quienes me dieron la vida. Pero aquí estoy, en la penumbra de una sala prestada, con los dedos entumecidos sobre un teclado ajeno, intentando contar algo que ni yo termino de comprender del todo. Hace 6 meses me desperté en medio del bosque con el sonido insistente del viento entre los árboles. Y el silencio absoluto de 2 ausencias. Mis padres se habían ido. Solo quedábamos mi hijo Javier y yo, varados en aquel campamento sin linternas, sin comida, sin una explicación. Solo una nota, doblada con una pulcritud escalofriante, que decía, lo que dejamos atrás no era familia. Era un peso. Ese papel me arrancó el suelo bajo los pies. Porque antes de ese amanecer desolador, aún creía que la sangre significaba algo. Me llamo Sergio. Tengo 32 años y desde hace 3 sobrevivo como padre soltero. Mi hijo Javier, de 8 años, está dentro del espectro autista. Es un niño extraordinario, tiene una memoria casi fotográfica, una sensibilidad que desarma y una fascinación inagotable por los trenes. Si le das 10 segundos, te narrará la historia completa del Transiberiano, con fechas, trayectos y modelos exactos. Pero Javier también necesita rutinas como si fueran oxígeno, se despierta todos los días a las 7 en punto, come los mismos cereales en el mismo tazón azul, y cualquier alteración puede desatar un huracán sensorial que nos consume durante horas. Aún así, es la mejor parte de mi vida. Lo único que da sentido a mis madrugadas y a las noches en vela limpiando oficinas, después de jornadas agotadoras en la fábrica. Mis padres, Manuel y Laura, jamás comprendieron a Javier. Nunca hicieron el esfuerzo. Desde que fue diagnosticado, no pasó una visita sin sus comentarios hirientes. Ese niño necesita disciplina, no terapias carísimas, me espetó mi padre una vez, sin apartar la vista del televisor. Eso no es autismo, es puro capricho, añadió mi madre, con esa sonrisa falsa que reservaba para los desconocidos. Lo peor venía cuando sus voces bajaban a cuchicheos, convencidos de que yo no los oía. Una tarde, mientras Javier hacía rodar sus trenes en la alfombra, escuché susurros en la cocina. Ese niño va a destruir la vida de Sergio, dijo mi padre, seco, como si hablara de un mueble roto. Es una carga. Nunca va a ser libre, respondió mi madre. Tiene que pensar en opciones. Opciones. Una palabra aparentemente inocente que me heló hasta el tuétano. Porque en sus labios, sonaba a sentencia. Después del divorcio, nuestra relación se volvió una cuerda tensa a punto de romperse. Las visitas eran una mezcla de críticas disfrazadas de consejos. Sergio, necesita una escuela especial. Lo estás sobreprotegiendo. Todavía eres joven, añadía mi madre, siempre con ese tono que sugería que mi hijo era una interrupción en mi vida, no el centro de ella. Entonces llegó marzo, y con él, una propuesta insólita. Hijo, necesitas un respiro. Hemos estado pensando. ¿Qué tal unas vacaciones, los 4 juntos? Dijo mi padre una noche cualquiera, mientras yo fregaba platos. Javier jugaba cerca, murmurando sonidos de tren, feliz en su pequeño mundo. No tengo cómo pagar unas vacaciones, papá, respondí sin alzar la voz. Justamente por eso. Nosotros te las regalamos. Un campamento tranquilo, familiar. Sin tecnología, sin estrés. Para reconectar. Esa palabra, reconectar, me dio un zarpazo en el pecho. ¿Cuánto hacía que no me sentía parte de algo? ¿De alguien? Va a ser hermoso, intervino mi madre desde el sofá. Un lugar sin ruidos, sin caos. Javier se sentirá más calmado. Y tú, hijo, podrás respirar. Solo un poco. Lo dijeron con tanta calma, tanta convicción, que por un momento imaginé que era real. Que habían cambiado. Que realmente querían conocer al niño que yo amaba con todo mi ser. No sé. Javier no tolera bien los cambios, dudé, acariciando su cabello, suave y revuelto. Precisamente por eso. Vamos a ir ligero. Naturaleza pura. Sin excesos. Sin distracciones, replicó mi padre. Un viaje minimalista, añadió mi madre, como si esa palabra fuera una solución mágica. Lo prepararon todo. Yo solo debía llevar ropa para Javier y para mí. Y ahí debí sospechar. Pero el cansancio nubla la intuición. Dormía mal,
comía peor, y solo quería creer que el mundo podía cederme un respiro. Que mis padres aún podían ser eso, familia. Pero estaba equivocado. Y lo pagamos caro. Los días previos al viaje estuvieron marcados por una inquietud que no lograba nombrar. Algo no encajaba. Mis padres insistían en que no empacara casi nada. No hace falta comida, ni linternas, ni botiquín. Todo está preparado allá, repetían con una seguridad que no llegaba a convencerme. Cuando pregunté dónde quedaba exactamente el lugar, solo obtuve evasivas. Es una sorpresa. Confía. Va a ser perfecto. Ese viernes por la mañana, llegaron a recogernos. Javier, aunque ansioso por la ruptura en su rutina, no hablaba de otra cosa desde hacía días. Quería ver estrellas de verdad. Su emoción era genuina, y eso me bastó para acallar mis dudas. El viaje duró más de 4 horas. Nos internamos en un paisaje que parecía tragarlo todo, señal de celular, caminos pavimentados, cualquier indicio de civilización. Solo árboles, kilómetros de árboles. Javier se quedó dormido abrazando su peluche de tren, su talismán. Delante, mis padres murmuraban con un sigilo sospechoso. Alcancé a oír fragmentos. Después de esto, lo va a entender. No hay alternativa. Creí que hablaban del trabajo, de alguna carga pendiente entre ellos. Qué ingenuo fui. Llegamos cuando el sol comenzaba a disolverse entre las copas de los árboles. El lugar era rudimentario, 3 tiendas ya armadas, un círculo de piedras para la fogata, nada más. Ni baños, ni agua corriente, ni refugio. Solo naturaleza salvaje y un silencio espeso. ¿Este es el lugar ideal?, pregunté, ayudando a Javier a bajar del coche. Es lo que necesitas, respondió mi padre. Pero su voz tenía una vibración extraña. ¿Temor? ¿Remordimiento? La primera noche fue un caos. Javier colapsó, su entorno había cambiado por completo, no había rutina, ni objetos familiares, ni estructura que lo contuviera. Se acurrucó en su saco de dormir, temblando y llorando. Mis padres lo observaron desde la distancia, con esa mezcla de fastidio y desdén que conocía demasiado bien. ¿Esto va a durar toda la noche?, susurró mi madre. Es solo la primera noche, dije con los dientes apretados. Durante la cena junto a la fogata, algo me inquietó. ¿Van a estar cómodos con tan poco?, pregunté, mirando sus mochilas, ridículamente pequeñas. Somos prácticos, hijo, respondió mi madre con una risa tensa. Yo había empacado maletas enteras para Javier y para mí. Ellos, en cambio, parecían turistas en tránsito, sin intención de quedarse. Más tarde, mientras arropaba a Javier en nuestra tienda, oí sus voces en susurros. Temprano. Antes de que despierten. ¿Todo listo? Sí. La nota está escrita. El coche tiene gasolina. ¿Y si lo piensa mejor? No hay vuelta atrás. Es la única salida. Me convencí de que planeaban irse por una urgencia, quizá dejar el campamento por alguna razón. Nunca, ni en mis pensamientos más oscuros, imaginé que esas palabras eran una sentencia para nosotros. Esa noche dormí abrazado a Javier, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que quizás había esperanza. Que, después de todo, esa escapada podría irenernos. Fue la última noche en la que creí conocer a mis padres. Me despertaron los primeros rayos del sol filtrándose entre la lona de la tienda. El silencio era total. Demasiado total. A esa hora, mi madre ya debería estar removiendo cosas, y mi padre, hurgando entre mochilas o preparando café. Pero no había pasos, ni voces. Ni un crujido. Javier seguía dormido, respirando profundamente, su peluche entre los brazos. Me levanté con cuidado, intentando no despertarlo, y salí. La tienda de mis padres estaba cerrada, hermética. «Papá». «¿Mamá?», llamé en voz baja mientras me acercaba. Deslicé la cremallera lentamente. ¿Vacía? Ni mantas, ni mochilas, ni señal de que alguien hubiera dormido allí. Era como una carcasa abandonada. Un zumbido de alarma me retumbó en los oídos. Corrí hacia el lugar donde estaba el auto la noche anterior. El claro estaba vacío. «Mamá. Papá», grité, ya sin fingir calma. Mi voz rebotó entre los árboles. Nadie contestó. Corrí de vuelta al campamento, escaneando cada rincón. Tal vez habían ido por leña.
Tal vez habían salido a buscar cobertura. Tal vez. Entonces lo vi. Un papel, doblado con meticulosidad, descansaba sobre una piedra al lado de la fogata apagada. Mi nombre escrito con la caligrafía redonda de mi madre. Mi garganta se cerró. Supe, antes de leerlo, que nada volvería a ser igual. Mis manos temblaban mientras desplegaba la hoja con la lentitud de quien teme a lo que va a leer, pero ya intuye el abismo. Las palabras, escritas con la letra redonda y pulcra de mi madre, eran más filosas que un cuchillo malintencionado. Sergio, lo que hemos hecho es por tu bien, y por el bien de todos. No podemos seguir observando cómo arruinas tu vida, y la nuestra, por un niño que jamás será normal. Lo que dejamos atrás no era familia. Era un peso. Tienes dos opciones, aprender a ser fuerte o quedarte aquí para siempre. El pueblo más cercano está a 20 kilómetros al este. Esperamos que tomes la decisión correcta. Mamá y papá. Tuve que leerlo 3 veces antes de comprender que no era una amenaza. Era un veredicto. Nos habían abandonado. Habían dejado a Javier. A propósito. No por error, ni por desesperación. Con cálculo. Con frialdad quirúrgica. No. No podía ser real. Tenía que ser una broma, una especie de castigo cruel para darme una lección. Corrí por el campamento, revisando cada tienda, cada rincón entre los árboles. Busqué sus mochilas, sus voces escondidas, cualquier pista que deshiciera esa realidad. Pero el vacío era absoluto. Solo hallé rastros de su partida meticulosamente organizada, una botella de agua vacía y un envoltorio de barrita energética tirado al pie de la tienda. Habían desayunado y se habían marchado en silencio. Sin mirar atrás. Papá. Mamá. Grité hasta que la garganta me ardió. El eco fue lo único que me respondió. Un eco burlón, distante. Fue entonces cuando escuché a Javier moverse dentro de la tienda. Papá, ¿dónde están los abuelos? Murmuró, su voz aún pegada al sueño. Mi alma se partió en dos. Están buscando provisiones, hijo. Volverán pronto. La primera mentira de muchas. Tengo hambre. Lo sé. Vamos a desayunar en un rato. Pero no había desayuno. Mis padres no habían dejado nada. Ni un mendrugo. Había empacado un par de botellas de agua y unas galletas para emergencias. Nada más. Javier tenía medicación para 3 días. Después, no quería pensar en el después. ¿Y mi tazón azul? Preguntó de pronto, alzando la voz. ¿Dónde está mi tazón, papá? El pánico empezó a asomar en su mirada. La rutina estaba rota. El mundo, trastocado. ¿Lo olvidamos en casa, hijo? Hoy vamos a usar otro. No. Gritó Javier, su tono cargado de angustia. Yo no uso tazones diferentes. Necesito mi tazón azul. Y con ese grito, llegó la tormenta. Javier se derrumbó. Se tiró al suelo, gritando, sacudiéndose, golpeando su cabeza con las manos. Normalmente, sabía qué hacer. Tenía objetos de contención, palabras clave, el entorno controlado. Pero allí, en medio del bosque, sin nada, sin red, sin refugio, me sentí tan indefenso como él. Está bien, Javier, estoy aquí, susurré, arrodillado a su lado, abrazándolo mientras su cuerpo temblaba. Lloramos los dos. Él a gritos. Yo, en silencio. La crisis duró 1 hora eterna. 1 hora que me enseñó, con una crudeza indescriptible, la dimensión real de lo que habían hecho mis padres. No me habían dejado solo. Habían condenado a un niño de 8 años, su nieto, a sobrevivir sin sus necesidades básicas, sin comprensión, sin amor. Lo vieron como un peso, y decidieron soltarlo. Cuando por fin se calmó, logré que comiera unas galletas y bebiera un poco de agua. No era su desayuno, pero era todo lo que tenía. Papá, ¿cuándo volvemos a casa? Preguntó con la voz entrecortada. Pronto, hijo. Muy pronto. Otra mentira. Pasé el resto del día explorando los alrededores, buscando un camino, un sendero, algo. Cualquier indicio de salvación. Javier venía conmigo, pero cada pocos metros había que detenernos, una rama en el suelo, un ruido agudo, la textura de una piedra bastaban para desbordarlo. Al caer la tarde, habíamos avanzado menos de 1 kilómetro.
Y aún nos faltaban 20. Esa noche, la oscuridad nos envolvió como un pozo sin fondo. Javier no podía dormir sin su almohada con peso, sin su manta suave, sin su luz nocturna. Nada de eso estaba con nosotros. Nada de eso vendría. Papá, tengo miedo, dijo en la oscuridad, con un hilo de voz. Y yo no supe qué responder. Porque yo también lo tenía. Yo también tengo miedo, pensé. Pero no podía decirlo. Javier necesitaba certezas, no verdades. No tengas miedo, Javier. Papá está aquí. Siempre voy a estar aquí. El segundo día fue peor. Las galletas se acabaron al amanecer. Solo quedaba una botella de agua. Javier comenzó a calentarse, su frente ardía como una promesa de algo que no podía controlar. El cambio abrupto, el estrés, la falta de sueño, su cuerpo empezaba a ceder. Encontré un arroyo delgado que cruzaba entre las piedras, y aunque no sabía si el agua era segura, la desesperación no me dejó opciones. Llené las botellas y recé que no le hiciera daño. Javier apenas probó unas bayas que encontré tras comparar sus formas con imágenes mentales de un manual de supervivencia que alguna vez hojeé. Su rostro empalidecía más por horas. Esa noche, lo abracé con todo el cuerpo dentro de la tienda, intentando transferirle mi calor, mi voluntad, mi miedo oculto. Y fue entonces cuando un pensamiento negro, viscoso, me atravesó. ¿Qué clase de padres hacen esto? ¿Qué clase de monstruos abandonan a su nieto enfermo en un bosque, sabiendo que podría morir? Por primera vez en mi vida, sentí un odio absoluto. Limpio. Cortante. No rabia ni enojo, odio. Mis padres habían cruzado una línea de la que ya no podrían volver. El tercer día, Javier apenas podía sostenerse en pie. Su fiebre era más alta, su cuerpo frágil temblaba y vomitaba el poco líquido que tomaba. Yo mismo empezaba a sentirme mareado, débil, vacío. Pero no podía darme el lujo de caer. ¿Querían eso? Que Javier muriera en el bosque para que yo, finalmente, quedara libre. No. No iba a permitirlo. Cargué a Javier como cuando era bebé, sus piernas colgando inertes, su respiración entrecortada. Comencé a andar, guiado solo por un presentimiento, el este. Sin brújula. Sin mapa. Solo con la determinación de salvarlo, de sobrevivir a ellos. Después de lo que sintieron ser horas interminables de pasos errantes, su voz débil quebró el silencio. Papá, me duele todo. Lo sé, mi amor. Pero papá te va a salvar, te lo juro. Y entonces, cuando ya pensaba que solo nos quedaba el silencio del bosque, lo escuché. Un motor. Lejos, pero real. Gracias, Dios. Grité con la voz que me quedaba. ¿Ayuda? Por favor. Hay un niño enfermo aquí. La camioneta emergió entre los árboles como un milagro. Llevaba el logo de los guardabosques. El conductor frenó, bajó corriendo y, al ver a Javier en mis brazos, no dudó. Hay que llevarlo al hospital. Ahora. Suban. Durante el trayecto al pueblo, le conté todo, lo del campamento, la nota, el abandono. A medida que hablaba, el rostro del guardabosques se endurecía como la piedra. Señor, eso que me cuenta no es solo trágico. Es ilegal. Esto es abandono infantil, negligencia criminal. Quiero que paguen por esto, le dije con una voz que no reconocí como mía. Y van a pagar. Se lo prometo. En el hospital, mientras los médicos corrían a estabilizar a Javier por deshidratación y agotamiento, mientras lo conectaban a sueros y lo acostaban en una cama blanca y demasiado grande, tomé una decisión que no había tomado antes, ya no solo quería sobrevivir. Quería justicia. Mis padres querían enseñarme a ser fuerte. Bien. Les iba a mostrar exactamente de qué era capaz. Y esta vez no habría misericordia. Desde la habitación de hospital donde Javier dormía con la ayuda de calmantes, empecé mi contraataque. Fotografié todo, los tubos, los monitores, sus brazos con rasguños del bosque, las marcas de fiebre en sus mejillas. Registré nuestra ropa sucia, nuestras caras demacradas. Y guardé la nota. Ese pedazo de papel sería mi prueba más poderosa. El guardabosques, Mario, se convirtió en mi primer aliado. He visto negligencia, me dijo, pero esto fue algo más. Premeditado. Frío. Voy a conectarte con alguien que puede hacer algo real. Y cumplió su palabra. Al segundo día,
cuando Javier ya podía mantener la mirada despierta y tomar agua por sí solo, llegó la fiscal del distrito. Se llamaba Irene Herrera, una mujer de rostro sereno y ojos que no titubeaban. Se sentó frente a mí con una carpeta bajo el brazo. Señor Sergio, dijo con voz firme, su caso es sólido. Estamos hablando de abandono agravado, peligro de muerte y negligencia criminal. ¿Cuánto tiempo pueden enfrentar? Entre 5 y 10 años de prisión, dependiendo de cómo se desarrollen los cargos. ¿Y en lo civil? Pregunté, con esa parte de mí que aún no se había permitido pensar en justicia más allá de lo penal. Ah, eso es otra historia. Puede demandarlos por daños emocionales, trauma psicológico, gastos médicos. Podríamos estar hablando de una indemnización considerable. La palabra indemnización no me supo a dinero. Me supo a reparación. A futuro. Perfecto. Quiero todo. Penal y civil, respondí sin titubeos, con la furia ya cristalizada en determinación. Pero Irene, la fiscal, tenía algo más. Algo afilado. Sergio, si queremos demostrar premeditación completa, necesitamos rastros anteriores. Conversaciones, publicaciones, mensajes con familiares. Si esto fue planificado, lo dejaron por escrito en algún lado. Créeme. Y sí que lo hicieron. La primera grieta vino por mi tía Nerea, Hermirene menor de mi madre. Cuando la contactamos, su voz sonó cargada de algo que no supe identificar al instante, remordimiento. Sergio, yo sospechaba que iban a hacer algo grave. Tu mamá me llamó hace 2 meses. Dijo que habían encontrado la solución perfecta para tu problema. ¿Qué problema? Pregunté con una calma venenosa. Javier. Dijo que ya era hora de que entendieras que no podías seguir con esa carga toda la vida. Que iban a hacerte ver la realidad. ¿Tenés eso por escrito? Tengo los mensajes. Te los reenvío ahora. Los leí con un nudo en el pecho. Palabras escritas sin pudor. Sergio necesita entender que no puede vivir atado a ese niño. Ya encontramos la manera de que lo vea con claridad. Y en el grupo familiar, la respuesta de mi padre. Será duro, pero a veces hay que ser cruel para ser bueno. El amor real no siempre es blando. Meses de conversación. Meses de planificación. No era impulso, no era desborde emocional. Era una conspiración doméstica. Habían convertido el abandono de un niño en una estrategia familiar. Irene no tardó en dar el siguiente golpe. Gracias a sus contactos en la policía, consiguieron acceso al historial de navegación de mi padre. Las búsquedas eran tan macabras que dolía leerlas. ¿Cómo abandonar a alguien sin consecuencias legales? Centros para niños con autismo severo en el extranjero. ¿Qué hacer si alguien no puede valerse por sí mismo? Campamentos remotos sin señal. Cada palabra era un clavo más en su ataúd. La historia explotó localmente cuando el diario del pueblo la publicó. Abuelos abandonan a nieto autista en el bosque. Fue portada. Las redes sociales ardieron. Miles de personas compartieron la noticia. En foros de padres, en grupos de defensa de la neurodiversidad, en comunidades que sabían lo que significaba cuidar con amor. Mis padres, obsesionados toda su vida con las apariencias, se convirtieron en villanos públicos. Los más odiados del barrio, del pueblo, de Internet. Mi primo Antonio fue quien me lo contó. Sergio, no pueden ni salir. Una señora les gritó asesinos, en la farmacia. Les escupen en la calle. Hay carteles pegados frente a su casa. Bien, dije. No por venganza. Por justicia. Pero el verdadero espectáculo vino una semirene después. Aparecieron en el hospital. Con flores. Con globos. Con la sonrisa artificial de los que intentan reescribir la historia. Gracias a Dios que están bien. Exclamó mi madre, entrando como si nada. Nos enteramos por las noticias. Vinimos de inmediato, añadió mi padre, fingiendo conmoción. Qué conveniente. ¿De verdad pensaron que nos perdimos? Saqué el teléfono. Empecé a grabar. ¿Entonces, no escribieron esto? Pregunté, mostrándoles la nota. Sus rostros se quebraron. La máscara se les desmoronó en segundos. Sergio, podemos explicarlo. Explíquenle a Javier. Dije, alzando la voz. Díganle por qué lo dejaron solo, enfermo, a punto de morir. Javier, con suero en el brazo,
Los miraba desde la cama con esa mezcla de inocencia y confusión que partía el alma. Abuelos, ¿por qué se fueron sin despedirse? No hubo respuesta. Solo silencio. Duro. Infame. Lárguense de aquí, dije. No vuelvan a acercarse a mi hijo. Sergio, somos tu familia. No. Dejaron de serlo el día que firmaron su crueldad en una nota. La familia no abandona. La familia no llama peso a un niño. Apunté con el dedo a la puerta. 5 segundos antes de que llame a seguridad. Y se fueron. Como habían llegado. Falsos. Cobardes. 3 meses después, el juicio fue una formalidad. Había demasiadas pruebas, la nota, los mensajes, las búsquedas, los testimonios. El fiscal ni siquiera tuvo que dramatizar. El juez fue contundente. Señores Manuel y Laura López, ustedes pusieron deliberadamente en peligro la vida de un menor con necesidades especiales. Esto no fue un error. Fue una decisión fría, planificada y cruel. Y por primera vez, yo no lloré. No por rabia. No por alivio. Sino porque, en ese momento, sabía que había hecho lo que debía. El juez fue implacable. 5 años de prisión para cada uno. Prohibición permanente de acercarse al menor. Además, una compensación de $85.000 por daños y perjuicios. Mi madre rompió a llorar cuando escuchó la sentencia. Mi padre, por primera vez, parecía un hombre vencido. Y yo no sentí nada. Ninguna punzada de culpa. Ningún deseo de consuelo. Solo una certeza fría y firme, estaban cosechando exactamente lo que habían sembrado. La demanda civil terminó de demoler lo poco que les quedaba. Tuvieron que vender la casa para pagar a los abogados y cubrir la compensación. Perdieron más que su libertad. Perdieron su estabilidad, su reputación, su narrativa. Y esa pérdida fue mi respiro. El dinero me permitió hacer lo que durante años parecía imposible, dejar mis 2 trabajos y dedicarme por completo a Javier. Compramos una casa modesta, luminosa, cerca de un centro terapéutico especializado. Reestructuré todo en torno a él. Por primera vez en mucho tiempo, no estábamos sobreviviendo. Estábamos viviendo. 18 meses después de aquella mañirene absurda y cruel en el bosque, Javier florecía. Tenía terapeutas que entendían sus necesidades, amigos que respetaban su mundo, y un padre que podía estar ahí a tiempo completo, sin rendirse al agotamiento ni al desamparo. Dormía mejor. Comía mejor. Reía más. Y yo también. De mis padres, no volví a saber nada. Siguen en prisión. No escriben. No llaman. No lo espero. A veces alguien me pregunta si me arrepiento. Si el castigo fue demasiado severo. Si debí perdonar. La respuesta es sencilla. No. Porque no fue un error, ni un momento de desesperación. Fue una decisión pensada, debatida, planificada. Y no contra mí. Contra un niño. Contra su nieto. Contra un ser indefenso que solo necesitaba amor y rutina. Ellos eligieron ver en Javier una carga. Yo lo elegí como mi prioridad. Mi familia. Mi tesoro. Ellos intentaron enseñarme a ser fuerte, empujándome al vacío. Yo les enseñé qué significa la verdadera fuerza. Proteger. Sostener. Luchar. Sin condiciones. Sin disculpas. Y ahora, cuando camino por la casa y veo a Javier en el jardín, jugando con su tren de madera, riendo mientras gira en círculos bajo el sol, sé con certeza una última cosa. Jamás volverán a subestimarnos. Ni a él. Ni a mí. Nunca más.